Hola, soy Tulio Coppola, tengo 26 años y soy un voluntario italiano que trabaja en NASA. Hoy estamos aquí por un nuevo capítulo del podcast ¿A dónde voy? Tenemos la suerte de entrevistar a Jonaiker. Hola Jonaiker, ¿cómo estás? Bien, Jonaiker, cuéntanos un poco de ti. ¿De dónde eres? ¿Cuántos años tienes? tengo 17 años, soy de Venezuela, cerca de la capital de Venezuela. Y me llamo Jonaiker Andaeta normal. ¿Y hace cuánto saliste de tu país? Hace un año y mes. ¿Nos puedes explicar un poquito el recorrido que hiciste y de dónde empezó tu viaje? Empezó desde que salí de mi casa, todo fue caminando, claro. ¿Cómo te explico? Fue duro el viaje y no sé, llegué a Ecuador, llegué a Colombia, que digo, pasé trocha y a Colombia llegué a una parte, trabajé 2 meses, ahí tomé la decisión de seguir para adelante y llegué aquí a Ecuador, me brindaron el apoyo, la ayuda y gracias a Dios que me ayudaron. Pero en Colombia, ¿te recuerdas más o menos en qué ciudad te quedaste? Más adelante de Cali, un pueblo que se llama Timbío, más adelante de Popayán, la ciudad. ¿Y qué trabajo hiciste? Una tienda ayudando a acomodar las cosas, limpiarlas y vender. Y hiciste todo el camino hasta esta ciudad caminando, ¿no? Todo fue caminando. ¿Puedes explicar un poco a la gente que nos está escuchando cómo es el camino y cómo es pasar por una trocha si encontraste otra gente? Si Pasar viajaste por solo. una trocha no es fácil porque hay muchas locuras, hay muchos conflictos, pues. ¿Cómo le explico? Bueno, es difícil pasar trocha también, como al lado de Venezuela, al lado de Colombia, como en todas las trochas. Y bueno, eso es, no sé, ¿Cuánto duró el viaje caminando? hasta aquí en Ecuador duré 5 meses. ¿Por qué? ¿Por qué sentido? Porque yo me venía parando por ciudad, ¿sí me entiendes? Intentando de conocer a Colombia. Y por eso que me tardé. Todo ese tiempo ya conocí mucho Colombia. ¿Nos puedes decir un poco los lugares que conociste? Conocí por el lado de Arauca, que es por la parte de Yopal, parte de Aguazul, Villavicencia, Bogotá. Toda esa vía la conozco. De Bogotá a Medellín. Medellín también lo conozco. A Cali también. Pasto. ¿Cómo se llama esa ciudad? Que no me acuerdo. La ciudad que viene después de aquí de Ecuador. Antes de pasar la trocha. No me acuerdo cómo se llama. Vale. ¿Y cómo te encontraste con la gente de ahí? ¿Cómo se? ¿Cómo estaba la gente en Colombia? ¿Te En encontraste Colombia, bien? como en todas partes, ya no, los venezolanos somos como una parte, no sé, en todos lados no se ven a los venezolanos así como todo el mundo. ¿Y cuándo empezaste a viajar de tu país? ¿Tenías una idea de dónde ir o solo empezaste a caminar? Desde locura empecé a caminar, bueno, hasta donde Dios quiera. ¿Nos puedes contar el por qué empezaste a caminar? ¿El por qué te moviste de tu país, dejaste tu familia y todo? Por la ocasión que estamos en Venezuela, por la ocasión económica, por todo. Como si nos puedes explicar un poco el día, cómo pasabas el día en Venezuela. Pasaba el día buscando maneras que hacía, buscando maneras de buscar la comida y lo que sea, ¿sí me entiendes? Buscando maneras de trabajar en todas partes para ver si, no sé, esperar, no sé, una nueva vida, algo por el estilo, no sé, algo así. ¿Y con quién vivías en Venezuela? Vivía con mi abuela y mis hermanos, y mi tía, y mis primos. Nos hablaste que te quedaste 2 meses en Colombia trabajando y después decidiste de continuar a caminar. Sí, claro. ¿Fue una razón por esto o solo
Era porque no quería estar más en Colombia. No, porque ya quería conocer más allá, ¿sí me entiendes? Quería conocer, quería llegar a Ecuador, quería llegar a conocer más países, ¿sí me entiendes? Por eso que no me quedé en una sola parte trabajando. Quería, no sé, ¿cómo se dice eso? No sé, una experiencia, ¿sí me entiendes? Tener esa experiencia que hoy en día ya la tengo y bueno, gracias a ella la tengo. Y llegaste aquí en Quito siempre caminando. Sí, claro. Pasaste también la trocha de Colombia a Ecuador. ¿Y ahí cómo era? La trocha para cruzarla, bueno, como en esa vía Chile, caminando ya uno no tiene nada, ¿sí me entiendes? Uno no cuenta con nada. Entonces todo es hablando y bueno, nos tocó caminar la trocha. ¿Y encontraste algún ayudo por el camino? No, ninguno. ¿Y el primer ayudo que encontraste lo encontraste aquí en Quito? En Quito. Porque cuando llegaba era menor de edad y tampoco tenía papeles. No tenía cédula, no tenía nada. Entonces, ¿nos puedes describir un poco cuando llegaste aquí? Si te quedaste en la calle, si encontraste listo un ayudo, ¿en qué tipo de ayudo? ¿En qué manera? En todas partes del camino me quedé en la calle, nunca me quedé en hotel, solamente cuando llegué más adelante que como si en Perú y en Chile también me quedé en casa, en hoteles. Pero en Colombia sí, aquí no. ¿Y cuándo llegaste aquí en Ecuador? De verdad que no me acuerdo. ¿Cuánto te quedaste más o menos? ¿Aquí en Ecuador? Sí. Como 4 meses. ¿Y estabas con una asociación donde dormías? Ya tenía todo, ya tenía mi vida hecha, pero me puse de necio y me puse para adelante para seguir conociendo. Pero ¿cómo ya tenía tu vida hecha? ¿Qué estabas Ya haciendo tenía, aquí? no sé, dónde vivir, ya tenía todas mis cosas, ya tenía todo como para irme para Venezuela y ya. Pero no, todo se acabó, ¿sí me entiendes? Me fui, seguí mochileando, seguí caminando. ¿Y en los 4 meses que te quedaste aquí trabajabas? Sí, claro. ¿Qué tipo de trabajos hicías? Vendiendo chupetas en la calle, vendiendo caramelos, hablándole a la gente. ¿Y la gente cómo se ponía contigo cuando estabas trabajando? De todas formas. Algunos te ponían cara bonita, algunos te ponían cara fea. Algunos te querían así, pues mala expresión. Entonces como uno también le mete el loco, uno también se pone a pelear. Y entonces después de los 4 meses seguiste caminando, cogiste tus cosas y ¿dónde? Sí, claro, llegué a Perú. En Perú me quedé como 2 meses también, como 1 mes y pico. Y de ahí de Perú, bueno, se me perdieron todas las cosas, intentando venirme para acá, para Ecuador otra vez. Pero no pude porque sin nada, entonces andaba con un amigo que prácticamente es como mi hermano. Entonces decidimos irnos para Chile. Llegamos a Chile, pasamos Bolivia, claro, todas partes buscando manera de la comida, buscando manera de quedar en un sitio que coño no lo pegue frío. Entonces todo fue hasta allá, hasta Chile, cruzamos todo fino, nos iba a una ayuda, de las cuales esa ayuda no se pudo porque tuvimos que esperar, entonces nos tiramos y seguimos para adelante. Todo esto caminando. Claro, caminando. Era bastante peligroso. Sí, claro, en todas partes peligroso. Y para dormir en la noche, cómo te había organizado? Como sea, era, no sé, buscar manera, tener una sana, eso era lo importante de la vida, tener una sana y bueno, tener como que no le pegara el frío a uno, ¿sí me entiendes? Y intentar de dormir un poquito más bien. De los cuales no se dormía bien porque coño, era en la calle y no se podía. Pero igualito uno veía cómo sobrevivía porque ya a uno no le importa a nadie porque uno está en la calle, ¿sí me entiendes? Tenemos que llegar al sitio donde queremos llegar y ponernos para la que hay y está bien. Y los 2 meses que te quedaste en Perú, ¿trabajaste? ¿Dónde dormías? Sí, trabajé, me fue bien, pero no me gustó. Me quedaba en hotel, me quedaba en casa. Cualquier manera de no dormir en la calle. Y pagaba hotel diario, pero no me gustaba. Y seguí para adelante. ¿Y en Chile cuánto te quedaste? En Chile me quedé también 2 meses, ¿Trabajando, haciendo algo? trabajando.
¿Y para dormir cómo estaba organizado? Pagaron por diario también. Pero luego al final ya lo tuvimos que pagar por un mes y bueno. ¿Y en Chile qué pasó? ¿Por qué te regresaste? En Chile le tiene hemofobia, que no sé cómo se dice eso, a los venezolanos. Por todo le quieren buscar líos, ¿sí me entiendes? Entonces no me gusta esa parte porque, como de los cuales los chilenos son burda de locos, los venezolanos también es burda de locos, ¿sí me entiendes? Entonces para no tener discordia y no tener líos, ¿sí me entiendes? No le tengan tanta bronca a los venezolanos, entonces yo decidí venirme porque ya también estaba obstinado de pagar diario. Entonces, nada, también estaba lejos de mi país. Entonces decidí venirme para acá, para Ecuador. ¿Del Chile viniste directo acá por Ecuador o te quedaste otra vez en Perú? En Chile llegué a Bolivia, me quedé 2 días también. Pasé Bolivia, me quedé en la capital de Perú, a donde mi hermana. Y de ahí me decidí venirme para acá y llegué hasta acá. Todo caminando. Todo caminando. Y ahora que llegaste aquí en Quito, ¿encontraste alguna ayuda, alguna asociación? En las cuales no conseguí ayuda de las amistades porque uno no ve nunca eso, ¿sí me entiendes? Pero gracias a Dios que me dieron una oportunidad aquí en Casa Asa. Entonces, no, gracias a Dios me porté bien la primera vez que estuve aquí y me dieron una segunda oportunidad. Y gracias a Dios estoy aquí otra vez. ¿Cuántos días te quedaste la primera vez? Que estuve aquí en Asa. Sí. Me quedé 4 días. ¿Y te encontraste bien? ¿Pero por qué decidiste salir de la casa? Porque los primeros días no nos querían dejar salir a uno, ¿sí me entiendes? Entonces, lo mío no era eso. Lo mío era en la pista, buscando maneras de hacer, buscando cada trabajo, ¿sí me entiendes? Tener lo mío, entonces no me dejaban hacer eso, ¿sí me entiendes? Y decidí salir para la calle. ¿Y ahora cómo te encuentras del espacio? Aquí bien, por los momentos, hasta que decía, no sé, irme para una casa, algo. ¿Nos puede hablar un poco de lo que estás haciendo? Si estás estudiando, buscando trabajo, trabajando. Estoy en eso de buscar trabajo, pero ahorita como somos menores de edad, no conseguimos, no se nos hace muy fácil conseguir trabajo porque, como le digo, somos menores de edad. ¿Tiene la idea de regresar en Venezuela? Sí, claro. A ver mi familia, a ver cómo está todo, porque más que sea uno le hace falta a la familia. Entonces eso también le pega a uno porque estoy lejos de mi familia, entonces no es fácil, ¿sí me entiendes? Entonces sí me encantaría volver a Venezuela. Volver y quedarte, ¿no? Claro, y quedarme, bueno, si se puede, bueno, salgo otra vez. Y tengo una última pregunta. ¿Tiene algún sueño por el futuro, algún plan? De verdad que no sé. No sé porque no sé. Ni un pequeño plan, un deseo que tiene No. escondido, que nos quiere... No. Nada. Vale. Muchas gracias para todos, Uniker, y espero que tu historia pueda llegar a toda la gente y que entiendan un poco de lo que pasa a los migrantes y a la gente que llega aquí. Gracias.